Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com y en este video vamos a compartir algunos datos de una entrevista muy interesante realizada a David Wilcock. Esta entrevista fue hecha en el programa The Good Intentions Show. Es un programa vía internet conducido por el presentador Tim Ray, y este presentador ha tenido a David Wilcock en su programa del día 20 de agosto del 2019, hace un par de días al momento de la grabación de este video. Hoy es 22 de agosto y esta va a ser la primera parte porque el programa más o menos duró como hora y media, así que vamos a dar seguramente 2 o 3 partes. Vamos a ver en cuántas partes lo podemos compartir con ustedes, pero lo principal que queríamos compartir es la primera parte para empezar, que está muy interesante. Así que vamos ya directamente con los datos que hemos podido recolectar de la primera parte, ¿no? Esto, como dijimos, es el programa que se llama The Good Intentions Show. Como siempre, seguramente vamos a dejar un link en la parte de abajo del video para que puedan ver la fuente exacta. Esto fue transmitido en directo a través de la página de Facebook de The Good Intentions Show. Y bueno, al preguntarle el presentador a David Wilcock, al preguntarle Tim Ray a David Wilcock cuáles eran las expectativas para el evento del fin de semana que se llama Dimensions of Disclosure, David Wilcock dice: no vamos a seguir pues hablando como siempre sobre Roswell, avistamientos, y en realidad lo que tenemos que hablar es algo mucho más profundo y que esencialmente involucra a un estado profundo, genocida y satánico, ¿no? Mucha gente ya está consciente de eso, dice David, incluso desde la época del asesinato de JFK, pero hay que entender que la joya más preciada que han podido comprar con el dinero que nos han robado es en realidad la colonización del sistema solar. Y bueno, este es uno de los temas que se va a hablar. Dice que pues estos programas espaciales secretos ya han volado al espacio y ya están en la Luna, en Marte y en varias otras lunas de nuestro sistema solar y también fuera de nuestro sistema solar. Luego Tim le pregunta, para alguien que escucha esto por primera vez, ¿cómo es que tú, le dice a David, empatizas con la persona que dice no puedo creer esto, es demasiado? Y bueno, David Wilcock dice, bueno, sí, obviamente yo empatizo con esas personas, absolutamente. Para mí mismo, dice David Wilcock, fue muy difícil entender esto al leer el libro Monumentos de Marte de Richard Hoagland en 1993 y ver claramente estructuras artificiales que habían sido hechas por algún tipo de forma de vida en la Luna y en Marte, al ver las imágenes del libro. Y cuando has visto ya esas imágenes y comprendes la ciencia que hay detrás de eso, te preguntas por qué habría, por ejemplo, un domo de un material como el vidrio en la Luna, ¿no? Un material transparente. Quizás en algún momento hubo un grupo que tenía esos domos intactos y pusieron una atmósfera adentro y vivieron en la superficie de la Luna con árboles, lluvia, agua, ciudades y gente viviendo en la Luna, ¿no? Luego el presentador le pregunta a David, para ti, David, después de décadas de investigación, como una pregunta general, ¿cuál es tu creencia en un poder superior o algo, o Dios, si lo quieres llamar así? Y David Wilcock dice, bueno, yo pienso que no hay nada más que eso, ¿no? Y que el universo en sí mismo es en realidad una conciencia que se ha proyectado a sí misma en una ilusión material de miles de millones de galaxias, que a su vez tiene planetas y esos planetas tienen vida inteligente. La vida inteligente se desarrolló en esos planetas hasta el punto en que alcanzó cierto nivel y parece ser separada, estar separada del universo y estar separada de otros seres. Y esa es una ilusión que el universo creó para el proceso de nuestra evolución de la conciencia. Así que a medida que nos hacemos más conscientes y más despiertos, finalmente nos damos cuenta que no hay separación
entre nuestra piel y el aire que nos rodea, el universo y los demás seres, ¿no? Cuando entiendes ese principio fundamental, entonces te das cuenta que la ley del karma es en efecto la ley universal, porque lo que le haces a los otros afecta directamente a nosotros mismos. Y entonces es un proceso muy interesante, se hace un proceso muy interesante el ver el mundo y el darse cuenta que todos a tu alrededor están dormidos, no están conscientes de la relación causa y efecto de sus pensamientos y acciones y de las cosas que luego ocurren en sus propias vidas como consecuencia de esos pensamientos y esas acciones. El presentador Tim Ray le pregunta, basado en lo que dices, entonces co-creamos nuestra realidad con el poder superior y las leyes universales en las que vivimos. Y David Wilcock dice, bueno, sí, el daño principal que tenemos, en realidad, es que creemos que Dios es algo separado de nosotros. Creemos que hemos sido abandonados por un poder superior. Esto empieza usualmente con algo así como lo que ocurre en la niñez, ¿no? Que es llamado la herida original. Cuando ves que hay gente muy alta que empieza a decir no y tú no obtienes lo que quieres y empiezas a llorar y haces tu rabieta, esa es la relación, ese es el tipo de relación con Dios para la mayoría de la gente. Ellos creen que han sido abandonados, que no tienen conexión, que no tienen seguridad, que tienen que luchar por su propia cuenta, que tienen que engañar, mentir y robar para sacar ventaja, y la gente se siente cómoda con eso. Al final acaban diciendo, oh, soy un adulto y bueno, necesito dinero y eso es lo que los adultos tienen que hacer para tener dinero. Cuando en efecto, en realidad, si comienzas a entender y a armonizarte con las leyes del universo, te das cuenta que las cosas buenas vienen a ti porque te las ganas a través de la manera en que piensas de los demás y además por cómo te tratas a ti mismo y a los demás. Es en realidad mágico cuando lo piensas de esa manera. Y el presentador Tim Ray le pregunta a David, ¿no? Le dice, y estas leyes o poderes universales se aplican a todos, ¿no? Incluso a los aliens. Quería hablar, dice Tim Ray, en general, decirte, David, tenemos entonces un creador principal, el colectivo o lo que sea, ¿no? Como sea que se llame. Y luego tenemos a ciertos dioses creadores o entidades que en las religiones llamamos ángeles, ¿cierto? Entonces, ¿cómo describes eso desde tu conocimiento, desde la agenda alien, desde la agenda extraterrestre? ¿Hay aliens buenos y malos desde tu perspectiva? Y David dice, bueno, en el show Asian Aliens, por ejemplo, nos han dado unas notas que dicen que no quieren que confundamos los términos alien y ángel. Así que para ese show, para ese programa, tengo que decir alien o extraterrestre, ¿no? Sin embargo, creo que eso lo hacen para captar a la gente que recién empieza. Pero basado en el amplio testimonio de insiders que he obtenido, hay predominantemente extraterrestres humanos benévolos visitándonos. Así que probablemente la primera ficha de dominó que cae a medida que entras en esto es el desmontar el misterio de la idea de que los aliens son, entre comillas, grises de Zeta Reticuli. Esa es una creencia muy prevalente que se mantiene hasta el día de hoy en la comunidad ufológica, con la cual vemos la idea de que hay esos seres de ojos grandes y negros, ¿no? Cráneos grandes, rostros pequeños, y bueno, por lo demás en realidad lucen perturbadoramente humanos, ¿no? Pero son también asociados esos seres con aterradores procedimientos médicos y mucha gente que ha salido a hablar en público tienen síndrome postraumático y pesadillas horrorosas por lo que creen que les ocurrió con esos seres. Pero si realmente entras en profundidad en lo que creemos que es la verdad, las civilizaciones antiguas y su, entre comillas, mitología, que en realidad son registros históricos que no se deberían ignorar, lo que descubrimos es que en todo el mundo hay historias de humanos que ya sea lucen exactamente como nosotros o muy similares a nosotros, quienes sin embargo no se originaron aquí, sino que llegaron aquí, con su tecnología avanzada. Y lo interesante es que cuando llegan aquí tienen una agenda, ya tenían una agenda. Y su agenda es en parte civilizarnos, llevarnos a un nivel en donde tengamos cosas como por ejemplo un molino para moler granos y poder hacer harina y pan,
nos hicieron cultivar animales y plantas para que no seamos más cazadores o recolectores. Nos hicieron escribir leyes, nos enseñan sobre arquitectura, nos enseñaron sobre cómo tener agua, desagüe, cómo construir un desagüe séptico. Esas son cosas necesarias para tener una sociedad civilizada. Y Tim Ray después le pregunta, bueno, hay algo así como dos agendas, la reptiliana y la humana entonces. ¿Podríamos decir que unos son los ángeles oscuros y otros los buenos? ¿O eso es ir demasiado lejos? No, para nada, dice David. Hay muchos registros históricos de eso y lo que es más ignorado aún son los, por ejemplo, los Vedas hindúes, ¿no? Que incluso tienen nombres para los reptilianos, ¿no? En las escrituras Vedas hindúes los llaman los Rakshasas, o también coloquialmente o en jerga los llamaban serpientes, ¿no? Pero en ese caso podrías decir, espera un minuto, no son serpientes, son gente que luce como serpiente. Y bueno, también es curioso ver que tienen nombres extrañamente con un sonido como malvados, ¿no? Y en las escrituras hindúes se ve que están teniendo una guerra muy intensa con otros seres, los cuales son de diferentes tipos. Pero hay unos que lucen muy humanos, pero tienen un color de piel de un azul muy profundo. Y la gente dice, oh, mira esas pinturas hindúes, qué gracioso, ¿no? Ja, ja, ja. No, no es así. En realidad esos seres lucían así. Ese era su aspecto. Y también hay unas cosas muy interesantes que ocurren en las escrituras hindúes, en donde, por ejemplo, aparecen seres muy intensos como el Mahadeva, y a ese nivel, al nivel de ese ser, es como básicamente una luz blanca muy intensa que puedes ver frente a ti, y cuando puedes ver su rostro, si es que hay muchas personas alrededor de ese ser, a 360 grados, sin importar dónde esté cada una de esas personas a su alrededor, ese ser te estará mirando al rostro, a la cara de cada una de las personas que esté a su alrededor, ¿no? Así que ese tipo de ser, por ejemplo, proyecta una forma que puedes ver y que es única para cada observador en particular. Y también en las escrituras hindúes es interesante ver que hubo algo así como una deserción dentro de los reptilianos, en donde aparentemente un pequeño número de ellos se volvió positivo y quisieron ayudar a la humanidad. Y ellos se hicieron conocidos como los nagas para los hindúes. Y hasta el día de hoy los hindúes tienen un templo, por ejemplo, para los nagas, en donde ves estatuas que de la cintura para arriba se ven como personas, pero de la cintura para abajo se ven como serpientes. Y bueno, no lucían literalmente así, ¿no? Tenían brazos y piernas, pero esa es más o menos una descripción apócrifa en esas estatuas, ¿no? Basada en la representación mitológica de la imaginación de la gente. Pero el punto es que en ambos lados del Atlántico vemos esto. Por ejemplo, si vas a Mesoamérica, hay unas pirámides que fueron reformadas con cabezas reptilianas en sus faldas. Y luego ya empezaron los sacerdotes de esas culturas a cortar cabezas a la gente y las hacían rodar por las escaleras, ¿no? Aparentemente lo hacían para calmar a los dioses reptilianos que parece estaban representados en las figuras de piedra de las mismas pirámides que, según creo yo, dice David Wilcock, no estuvieron allí inicialmente, sino que fueron agregadas por gente que llegó después. En este caso, gente que era reptiliana. Y luego Tim Ray le pregunta, ¿realmente es tan blanco y negro como parece? ¿O pueden haber reptilianos positivos y humanos negativos también? Y bueno, David Wilcock dice, tenemos que ampliar nuestro enfoque en realidad. Parte de la información que tengo es testimonio de muchas personas que me han probado, por ejemplo, que han trabajado en proyectos del gobierno altamente clasificados. Específicamente hay algo así como una marca de agua que puedes alcanzar en el mundo de los insiders que se llama ultra secreto cósmico o Cosmic Top Secret, como le dicen en inglés. Y en ese punto se considera ya que estás a 35 niveles de la necesidad de saber por encima del presidente de Estados Unidos. Y eso parece muy difícil de comprender para mucha gente. Que el presidente mismo o misma, ¿no? Si es que llega a ocurrir, espero que no sea Hillary, pero al menos, por lo menos no está candidateando, gracias a Dios, dice David Wilcock, ¿no? No tengo problema en que sea una mujer la presidenta, pero ¿tiene que ser Hillary? Aceptaría cualquiera menos a Hillary, dice, por favor.
Pero bueno, continúa diciendo, ¿no? La autorización cósmica es muy importante porque cuando llegas a ese nivel, eres entonces ya parte de lo que Richard Dolan llama la civilización separatista. Él creó ese término. Es un buen término, ¿no? Y a ese nivel ya estamos lidiando con un mundo altamente clasificado que vive ya sea en bases subterráneas, de las cuales me han informado que tenemos aproximadamente 265, que han sido construidas por el complejo militar industrial, y cada una de ellas tiene aproximadamente 60.000 personas. Y hay muchas otras cosas que podría decir al respecto, pero también hay una serie de plataformas volantes orbitales que están camufladas. Así que están en realidad en nuestra atmósfera y son muy, muy grandes. Lo que ves en películas como Los Avengers o Capitán América, Soldado de Invierno, todo eso es en realidad cierto. Tenemos todo eso. Luego Tim Ray le dice, con respecto a las diferentes razas de extraterrestres, ¿cómo podemos descubrir cuál es la verdadera intención de cada una de esas razas? ¿Cómo podemos saber si son de buena o mala intención? Y David Wilcock dice, bueno, para terminar la idea, ¿no? Y además, luego de eso responder a tu pregunta. Cuando hablas con insiders que tienen la autorización cósmica o más arriba de esa autorización, descubres que ya son parte de una civilización separatista, ya sea subterránea, en órbita o fuera del planeta, en la cual hay interacciones de rutina con una variedad de especies extraterrestres. Ambos lados de la batalla extraterrestre están peleando una en contra de la otra a través nuestro. Y eso es similar a la historia de la guerra en Corea o la guerra en Vietnam, por ejemplo, en donde tenías a los soviéticos armando al lado norte y a los de Estados Unidos armando al lado sur. Es demasiado grande o loco pelear directamente uno en contra del otro en una guerra nuclear, por ejemplo. Así que entran en una guerra a través de intermediarios. Y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Las Islas Falkland o las Islas Malvinas, como les llaman, ¿no? Muchos ejemplos, tantos ejemplos como este, ¿no? En donde tienes a lados diferentes que son demasiado grandes para pelear directamente uno contra otro, así que pelean a través de intermediarios. Y lo que pasa en realidad es que, a pesar que a veces hay batallas cósmicas y enfrentamientos entre extraterrestres negativos y positivos en los cielos, el campo predominante en donde están peleando es en nuestra mente. Ahí es en donde esto se pone realmente interesante. Ambos lados están muy íntimamente envueltos en lo que nos pasa y están muy interesados en hacia dónde vamos como sociedad. El lado positivo desea alentar nuestra evolución espiritual y que nos convirtamos en algo así como metahumanos, ¿no? en cierto sentido, que nos volvamos ascendidos, que tengamos habilidades como lo que vemos en las películas de superhéroes, ¿no? por lo cual esas películas resuenan mucho en nosotros también, ¿no? Estamos en esa dirección en realidad, vamos a tener esas habilidades. Esos seres positivos, benévolos, aunque no lo creas, están totalmente obstaculizados por nuestra evolución. En otras palabras, no van a poder proceder, no van a poder avanzar, no van a poder ir más adelante en su línea de tiempo hasta que nosotros evolucionemos. Ellos dependen totalmente de que nosotros logremos descubrir eso, y si no, ellos están estancados. El lado negativo está igualmente dependiente de nosotros, pero de la manera opuesta. Por lo que su total vitalidad, por ejemplo, depende del sostenimiento de nuestro miedo, terror, enojo, depresión, tristeza, todas esas emociones negativas. Cuando las invocamos, cuando nos permitimos experimentar esas emociones, ocurre un efecto radiante. Expedimos un campo energético y, curiosamente, esos seres se alimentan de esa energía. Así que tenemos una agenda reptiliana y me has preguntado por eso antes y bueno, quería hablar del programa espacial secreto para ir con ese tema, ¿no? Y en ese momento Tim Ray lo interrumpe para hacer un corte y bueno, después le pregunta, quizás nuestros 5 sentidos no tienen la capacidad de ver frecuencias más amplias, ¿no? Como si la tienen esos seres, ¿no? Y ellos al tener esa amplitud de visión, de frecuencia, ¿nos controlan de esa manera? Y David Wilcock dice, bueno, podrías realmente perderte en todas esas cosas, ¿no? Esas ideas de conspiración y no tener el suficiente
tiempo de aprender todas las cosas que quieras aprender. Yo me paso literalmente todo el día, dice David Wilcock, leyendo de este tipo de cosas. Y si eres un buen investigador, las cosas que encuentras son realmente únicas y pueden expandir tu mente. Ahora nos estamos haciendo muy conscientes de lo extenso de la depravación de la gente por la que votábamos y a los que poníamos en cargos públicos y en quienes confiábamos la jurisdicción de cómo dirigir nuestra civilización y cómo gobernarnos y cómo visualizar un futuro para nosotros. Vamos a regresar a la Luna, vamos a ir a Marte, vamos a financiar a la NASA o nos vamos a quedar aquí en la plantación como esclavos. Es interesante, dice David, el descubrir que la élite global nos considera esclavos porque no nos dejan salir de la plantación, no nos dejan ver qué hay en los subterráneos, no nos dejan ver qué hay en órbita, en nuestra atmósfera, y ciertamente no nos dejan ver qué hay en la Luna, en Marte o el resto del sistema solar y más allá. Y bueno, hasta ahí hemos avanzado con la traducción de esta primera parte de la entrevista a David Wilcock del 20 de agosto del 2019. Así que, por favor, suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita para que estén al tanto de las notificaciones cuando subimos nuevos videos. No se olviden, suscríbanse a Divulgación Total en YouTube. También suscríbanse a Ileana Historias en YouTube. Síganos en Facebook, Twitter, divulgaciontotal.com, y en el próximo video continuaremos con esta interesante entrevista a David Wilcock. Muchas gracias y será hasta entonces.